Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la mítica, el lugar en el que nacen las historias. Hoy me gustaría hablar de esas leyendas que forman parte de los universos narrativos, de las historias dentro de las historias, si se puede decir así. Y no solo por una cuestión de lore o como técnica de worldbuilding, que desde luego estas leyendas juegan un papel fundamental en muchas obras de la fantasía más canónica, sino más bien como ese marco histórico y de actuación que nosotros como escritores le damos a nuestros personajes y sobre todo al público que visita nuestra historia. Hay algo de demiurgo en dar un pasado común a los personajes, unas creencias y una realidad preconcebida, porque estas historias que conforman los universos que creamos nos dan un contexto, explican un origen, unas reglas de juego a las que tienen que atenerse los personajes. Esto es lo que en muchos manuales de escritura se conoce como mitos fundacionales. Y es precisamente lo que vamos a ver en este programa. Trataremos de entender en qué consiste este concepto, algunos ejemplos prácticos y cómo podemos aplicar esta técnica a nuestra historia, que ya os adelanto que no tiene por qué ser de fantasía, por mucho que sea el género más habitual en este tipo de leyendas. Soy Gonzalo Blanco, comenzamos. Bien, los mitos fundacionales. Como os acabo de adelantar, estos son historias que explican algún tipo de origen. De ahí el término fundacional, de fundar, porque establecen un contexto, una serie de reglas por las que se rige el universo narrativo, ya sea desde una perspectiva amplia, para un mundo entero, digamos, o más concreta, si esta historia afecta principalmente a unos pocos personajes o a una familia, por ejemplo. El Silmarillion de Tolkien está plagado de mitos fundacionales, empezando por la canción de Ilúvatar, con la que se creó el universo. Pero en la Tierra Media también hay otras leyendas más pequeñas, que establecen un contexto para determinadas historias y arcos argumentales, como la balada de Beren y Lúthien, que nos habla del amor imposible entre elfos y humanos, que más adelante viviremos en el romance entre Aragorn y Arwen. A efectos prácticos, este mito fundacional que Aragorn le canta a los hobbits en algún momento, afecta únicamente a los personajes. Pero lo importante es que tú como lector ya tienes ese contexto, esa idea del amor prohibido entre elfos y humanos, y así eres consciente de a lo que se enfrentan los personajes. En esencia, estos son los mitos fundacionales. Leyendas que forman parte del universo narrativo y que explican cómo nació algo, que marcan las reglas de juego, para que los personajes y sobre todo el público entiendan cómo funciona algún tipo de obstáculo o amenaza. Podríamos hablar de muchos otros mitos, como la Forja de los Anillos de Poder, que nos cuentan en El Señor de los Anillos, o la profecía de Harry Potter, el niño que sobrevivió. Pero insisto, no tenemos por qué irnos a la fantasía para establecer un mito fundacional. Estas historias también pueden hablar de la existencia de tesoros o de una determinada tradición familiar. También funcionan en contextos y géneros realistas. Ahí tenemos el mal de amores, que heredan las mujeres Laguna en la novela La Casa de los Amores Imposibles, o el tesoro de los padres fundadores, en la película de La Búsqueda. ¿Y por qué son importantes los mitos fundacionales? Principalmente por establecer estas reglas de juego, por darle a los personajes y al público el contexto necesario para que nadie se pierda en la historia. Pero esta no es la única función de los mitos fundacionales, porque este tipo de historias también contribuyen a la ambientación del universo. Ya ni os digo en el terreno fantástico. Una profecía, por ejemplo, suele darle ese aura mística y de misterio a la historia, pero también la forma en que esta profecía se transmite de unos personajes a otros, ya sea por medio de oráculos, videntes u otras conexiones con lo arcano. Una buena leyenda también marca unas expectativas. Nosotros entendemos que las cosas funcionan de una determinada manera, sabemos a lo que atenernos y esperamos ciertas cosas. Y esa anticipación en el lector o el espectador es muy positiva, porque genera esa tensión, esas ganas de saber cómo se van a desarrollar ciertos eventos. Pero ya sabéis que no siempre todo lo que nos cuentan es cierto, por lo tanto, también hay un espacio para la sorpresa, para los giros, la evolución o la resignificación de estas historias o creencias comunes entre los personajes del universo. Y aquí está otro de los grandes valores de los mitos fundacionales, su significado. Ya no solo desde una perspectiva intelectual o metafórica, sino el significado emocional para ciertos personajes. La profecía del niño que sobrevivió no solo nos explican el origen de esta predestinación entre Harry y Voldemort. También es la historia de los padres del propio Harry. Para él tiene un componente emocional enorme y eso da mucho juego.
Todo esto lo vamos a ir viendo de forma más detallada, con ejemplos y recursos que podemos aplicar a nuestras historias, porque ya sabéis lo que digo siempre. No hay mejor manera de aprender que fijarse y analizar aquellos que nos gustan, aquellos que ya lo han hecho bien. Para ir concretando un poco todo esto, vamos a ver unos cuantos ejemplos, y de diferentes tipos, para que veamos lo amplio que puede ser este concepto del mito fundacional. Uno muy conocido es La profecía del niño que sobrevivió, de Harry Potter. Es una historia que, como venimos viendo, establece un marco y un contexto sobre la derrota de Voldemort, cuando asesinó a los padres de Harry. Por resumir la profecía rápidamente, después de asesinar a sus padres, Voldemort piensa hacer lo mismo con un Harry bebé, pero un tipo de magia que él no tuvo en cuenta, como puede ser la del amor y el sacrificio, protegió a Harry y acabó con el propio Voldemort, al menos con su forma corpórea. A partir de aquí, ya sabéis, este enfrentamiento dejó una cicatriz en la frente de Harry con forma de rayo, un símbolo que conectaría para siempre al villano con el héroe. Un aspecto que es importante es cómo se nos transmite esta profecía. ¿Quién le ha dado un significado a todo esto? En el caso de Harry Potter es Sybil Trelawney, la profesora de adivinación, quien se lo cuenta a Dumbledore, y dice textualmente: «El único con poder para vencer al Señor Tenebroso se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido al concluir el 7º mes. Y el Señor Tenebroso lo marcará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce. Y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno podrá vivir mientras el otro sobreviva». Y este es un poco el mito fundacional. Ese suceso del pasado, que nos dice que Harry es el elegido, el único capaz de derrotar definitivamente a Voldemort. Este es el contexto que nos da la profecía. Pero como ya hemos dicho, esta profecía tiene un significado emocional para Harry. Es la historia de la muerte de sus padres. En un inicio, para él todo esto representa una carga. Descubre que su vida fue moldeada por un destino que no eligió, y lo hace sentirse atrapado y vulnerable. Y como ocurre en muchos casos, este mito fundacional evoluciona a lo largo de la historia. A nosotros nos da el contexto suficiente para saber de qué va todo esto, cuál es la amenaza y por qué Harry es nuestro héroe. Pero hay mucho de misterio en torno a esta profecía. Nos falta información. Y a medida que vamos descubriéndola, no solo conocemos nuevos matices, también va cambiando su significado. Lo que era una carga se convierte para Harry en una fuente de propósito. Él acepta su rol como el único que puede derrotar a Voldemort, y en el proceso madura y crece como líder. Y también subraya su conexión con el sacrificio de su madre, lo que le da una dimensión emocional mucho más profunda a la profecía. Es decir, el mito fundacional evoluciona y con él lo hace también el personaje. Ahora vamos con un ejemplo que nos acerca a contextos más realistas. No completamente, pero sí algo más que Harry Potter, que es un universo mayormente fantástico. Me refiero al misterio de Salem Slot, la novela de Stephen King. Los que la hayáis leído sabréis un poco de lo que voy a hablar, y los que no, tampoco os preocupéis porque no es mi intención destripar la historia. No se nos cuenta al inicio de la novela, pero es algo que no tardamos en descubrir, y es que esta historia va sobre un vampiro que se instala en un pequeño pueblo de Estados Unidos y va convirtiendo poco a poco a sus habitantes. Entonces, aquí el mito fundacional se centra en la figura del vampiro, de dónde viene, en qué consiste la amenaza, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, cuál es el significado de todo esto y cómo los protagonistas pueden derrotar a estos vampiros. Y aquí lo curioso es que tenemos más de un mito fundacional. El más importante es el que bebe de la mitología cristiana, todo el tema del ajo, el agua bendita, las cruces y sobre todo de lo importante que es la fe para que estas armas surtan efecto. Pero hay un segundo mito fundacional, que está pensado principalmente para un personaje que es adolescente y que se convierte en un héroe inesperado. Este chaval conoce ya de qué va el tema cuando se cruza con un vampiro, y no por lo que dice la religión cristiana, sino por los cómics y el cine de terror. Ya ves que no todos los mitos fundacionales hablan de profecías o de la creación del universo. Pueden proceder de algo tan prosaico como la cultura popular de nuestro propio mundo. Aunque a pocos ya se les escape esto de los vampiros, igualmente necesitamos unas reglas de juego mínimas para saber, como lectores, cómo funcionan los vampiros en esta novela en concreto. Pero lo más importante aquí es que los personajes conozcan lo que muchos ya sabemos sobre los vampiros. El mito es como una herramienta para ellos, porque este conocimiento les permite enfrentarse a la amenaza. Y puede que este mito no tenga una relación tan directa con los personajes como ocurre en el caso de Harry Potter, pero eso no quiere decir que no tenga un significado para cada uno de ellos.
Para el protagonista, Ben Mears, significa volver a enfrentarse al mal que lo traumatizó cuando era un niño. Para este personaje adolescente supone una transición hacia la vida adulta, enfrentarse a esos miedos a los que jamás pensaría que podría enfrentarse. Y para el cura del pueblo, el padre Callahan, las implicaciones son evidentes. La existencia de estos vampiros refuerza esa crisis de fe que atraviesa el personaje. La idea de que esta amenaza va mucho más allá de lo físico, es una corrupción moral de la que muchos de nosotros no podremos escapar. Y por último, me gustaría hablar de un mito fundacional que está anclado a la realidad de nuestro mundo, sin magia ni otros elementos fantásticos. Hablo del Club de los Poetas Muertos, la película protagonizada por Robin Williams. Puede que alguno nos haya fijado en que en esta historia hay un mito fundacional, la creación de este club secreto, en el que distintas generaciones de alumnos del Colegio Welton encontraban un refugio intelectual y creativo lejos de la rígida normativa del centro escolar. Esto no es una leyenda ni una profecía, pero ¿por qué digo que es un mito fundacional? Porque nos da un contexto determinado, tanto a los espectadores como a los personajes, contribuye a la ambientación de la historia y sobre todo tiene un significado especial para cada uno de los alumnos. El profesor Keating les habla de la existencia del Club de los Poetas Muertos. A partir de ahí, los alumnos cogen el testigo de generaciones pasadas para hacer suyo ese espacio físico y metafórico que representa esa pequeña sociedad. Y lo que es más importante, este club se convierte en algo esencial para la evolución de los protagonistas. Para Neil es una vía de escape de la opresión que sufre en su hogar. Todd, un alumno tímido y acomplejado, encuentra en el club una fuente de empoderamiento. A Knox lo ayuda a desafiar las normas sociales y su propio miedo al rechazo, mientras que Charlie lo ve como un acto de rebeldía que le permite enfrentarse a las normas del colegio. Y ese es el verdadero valor de los mitos fundacionales. Se prestan mucho a los géneros fantásticos, eso es evidente, pero antes que leyendas y profecías, estos mitos funcionan como elementos narrativos y dramáticos, que llevan a los personajes y al espectador a través de la historia, dándoles el contexto que necesitan y favoreciendo su evolución. Ahora que ya entendemos en qué consisten estos mitos fundacionales y cómo funcionan en historias concretas, vamos a ver cómo podemos construir los nuestros propios. Y bueno, aunque todo tiene su dificultad y existen muchas formas de abordar esto de la escritura, creo que podemos diseñar un mito fundacional que funcione siguiendo 5 pasos muy concretos. El primero es tan evidente como necesario, que es establecer el propósito del mito. ¿Para qué necesitamos este mito? ¿Por qué deben conocerlo los personajes y los espectadores? Puede que necesitemos una profecía, como en el caso de Harry Potter o Luke Skywalker, que nos indique por qué nuestro protagonista es el elegido, el héroe que salvará al mundo. Puede que necesitemos explicar algún tipo de amenaza, como ocurre con los vampiros en Salem's Lot, cómo funciona una maldición, la existencia de un tesoro perdido. Y mi consejo es que cuando tengas claro para qué necesitas un mito fundacional en tu historia, vayas a esas novelas o películas que tengan mitos parecidos al tuyo y las analices. Veas cómo los transmiten, cómo afectan al conflicto de los personajes, si evolucionan a lo largo de la historia. Luego tendremos que establecer una serie de reglas que pongan límites a este mito fundacional. Al público y a los personajes les tiene que quedar claro de qué va todo esto. Sabemos que Harry derrotó a Voldemort gracias al poder del amor y el sacrificio de sus padres. Igual que los personajes de Salem's Lot saben que necesitan ajo, cruces y agua bendita para derrotar a los vampiros. No solo damos contexto, estamos explicando cómo funciona nuestra historia. El siguiente paso sería hacer que el mito sea tangible. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que pensemos en cómo se transmite, cómo los personajes llegan a conocer esta leyenda o esta historia que forma parte de su universo narrativo. ¿Es algo que les cuenta su abuelo cuando son niños? ¿Es el desvarío del loco del pueblo? ¿Hay reliquias, libros o inscripciones que transmitan este mito? Puede parecer poco importante, pero es fundamental saber el modo en el que transmitimos esta historia a los personajes, porque es el modo en que se lo transmitiremos a nuestro público. Otra clave es conectar el mito con los personajes, es decir, saber cuál es el significado que tiene para cada uno de ellos. Y cuanto más exclusivo, mejor, porque significa que lo estás llevando al terreno personal. Ahí es donde estas historias dialogan con los conflictos y las emociones de los personajes. Porque por muy chulo que quede un mito fundacional, por mucho que contribuya a la ambientación y el universo de tu historia, lo verdaderamente esencial es el componente dramático.
Que esta historia participe de algún modo en el conflicto y el sufrimiento de los personajes. Recordad a Harry Potter. La profecía empieza siendo una carga, más tarde se convierte en una fuente de propósito, y por último pone en valor el sacrificio de su madre y por tanto el que Harry debe hacer para derrotar a Voldemort y salvar el mundo mágico. Y por último, esto no sé si es un paso final o más bien un consejo, pero creo que es importante que añadas a tu mito fundacional un componente de misterio. Puede ser en mayor o en menor medida, pero diría que estos mitos funcionan muy bien cuando evolucionan a lo largo de la historia. El de Harry Potter es un ejemplo muy claro, y para eso necesitas algo de misterio. Cierta información que esté oculta y los personajes descubran en el desarrollo de la historia. No siempre todo lo que nos cuentan es cierto, y si utilizas esa falta de información a tu favor, darás al personaje una evolución más rica, y al público ganas de conocer más, de saber qué es lo que ocurre a continuación. Ahora vamos con un caso práctico. Vamos a intentar diseñar una historia a partir de un mito fundacional. Imaginemos un pueblo en el que hay una tradición sagrada. Cada año, en la primera luna de la primavera, un niño debe ser sacrificado, entregado al bosque, en un ritual ancestral que asegura la fertilidad de la tierra y de las cosechas. Así ha sido siempre, así lo han dictaminado los druidas. Cuando uno de los niños de la aldea es elegido, su hermana mayor se niega a aceptarlo. No puede entender cómo la tierra que los alimenta y los cobija exigiría un tributo tan cruel. Alza la voz contra la tradición, pero su pueblo la repudia. Incluso sus propios padres le dan la espalda. Pero ella no está dispuesta a ver morir a su hermano. En la noche del sacrificio, se oculta entre la espesura y sigue a uno de los druidas mientras conduce a su hermano al interior del bosque. Y es entonces cuando descubre la verdad. Los niños no mueren, no hay dioses ni pactos con la tierra. Los druidas los entregan en secreto a un clan de guerreros a cambio de protección. Durante generaciones, el pueblo ha vivido bajo una mentira que esta muchacha debe desenmascarar, no solo para salvar a su hermano, sino también a todos los niños sacrificados que están por venir. Si analizamos un poco el mito fundacional, vemos que su propósito o naturaleza es explicarnos la amenaza. El hermano de la protagonista va a ser sacrificado por culpa de esta tradición y ella quiere evitarlo. Este es el contexto fundamental de la historia. El mito también tiene sus reglas. Cada año, en la primera luna de la primavera, se elige un niño para entregarlo al bosque y que el pueblo sea recompensado con una cosecha abundante. Se trata de una tradición que está profundamente arraigada en la gente. Y esto es importante. Es una norma a la que tiene que acogerse la protagonista y que le causa problemas. Le supone un obstáculo que el pueblo y su familia la repudie. Ahí tenemos incluso una conexión emocional, un conflicto interno, porque ella tiene que enfrentarse a todo lo que cree y desafiar a la comunidad. Por otro lado, la transmisión de este mito corre a cargo de los druidas. Son los que ostentan el poder espiritual y casi ejecutivo en este pueblo. Esto le da coherencia y sentido al universo y contribuye a la ambientación. Me imagino estos ritos y reuniones de los druidas en las que se atribuyen el derecho de interpretar la voz de los espíritus de la tierra. Tenemos también esta dosis de misterio que nos permite que el mito evolucione. En un momento dado descubrimos que la tradición no es más que una farsa de los druidas para mantener el status quo y seguir en el poder. Esta historia no es más que un ejemplo, un punto de partida, pero vemos cómo este mito, esta tradición, vertebra toda la premisa y nos da el contexto y las herramientas suficientes para sostener toda la historia. Construye el universo y la ambientación, añade tensión narrativa, con un conflicto material y también un conflicto interno, que la vincula a nuestra protagonista, que es la que se tiene que enfrentar a todo un pueblo e incluso a su propia familia para demostrar su verdad. Y esto es todo por hoy. Espero que este repaso sobre los mitos fundacionales os resulte lo suficientemente evocador como para trabajar en vuestras propias historias, pero que sobre todo os proporcione esas herramientas que necesita cualquier escritor. Aprovechad las experiencias y conocimientos compartidos por los personajes de vuestra obra. Ese inconsciente colectivo llenará de vida vuestros universos y os dará recursos para que la historia avance de una forma sólida. Y si no queréis iros a la fantasía, pensad en los mitos fundacionales en los que se sustenta nuestra sociedad, nuestras familias y nosotros mismos a partir de nuestra propia experiencia individual. Pensad que detrás de cualquier sistema de valores hay una buena historia. Bueno, no me enrollo más.
portaos bien y hasta pronto.